Buenos días, mi nombre es Covadonga Fernández Golfín, trabajo en la unidad de imagen del Hospital Universitario Ramón y Cajal de Madrid, del Servicio de Cardiología, y es para mí un placer estar en este curso de insuficiencia cardíaca para hablarles del papel de la imagen y el papel concretamente de la imagen en el estudio de la etiología de los pacientes con insuficiencia cardíaca. Bueno, si hablamos de insuficiencia cardíaca no podemos dejar de hablar de imagen, que juega un papel fundamental en el proceso de la insuficiencia cardíaca, tanto en el diagnóstico, en el estudio etiológico, que es lo que veremos en la presente charla, en el pronóstico y en guiar, ¿no? y modificar y decidir, ¿no? cuál es el mejor tratamiento para nuestros pacientes. Si bien la ecocardiografía es la técnica de imagen de elección, la que usamos en primera línea y la más empleada en nuestros pacientes, no debemos olvidar que la resonancia y el TAC de coronarias nos aportan un gran valor en estos pacientes y cada vez más los empleamos en la práctica clínica habitual. Al hablar de insuficiencia cardíaca, si revisamos las últimas guías de práctica clínica publicadas en 2021, vemos, ¿no?, que el ecocardiograma juega un papel fundamental y es una indicación clase 1 con un nivel de evidencia C. ¿Por qué? Porque es esencial para establecer el diagnóstico en caso de que no dispongamos de BNP o incluso cuando tenemos clínica sugerente y ya tenemos niveles de BNP o NT-proBNP elevados para confirmar los hallazgos anormales, ¿no?, cuantificar la fracción de eyección y poder clasificar a mi paciente como insuficiencia cardíaca con fracción de eyección reducida, con fracción de eyección levemente reducida o con fracción de eyección preservada, que vamos a ver que es esencial, ¿no?, para el manejo de nuestros enfermos. Estas guías ponen de manifiesto pues, el papel de las distintas técnicas de imagen en el estudio de la etiología de la insuficiencia cardíaca en mis pacientes. De hecho, pues el TAC de coronarias lo sitúan como con una recomendación clase 2A cuando tenemos una probabilidad baja o intermedia de enfermedad coronaria o cuando los test funcionales no son concluyentes, y el ecocardiograma, el PET, el espectro, la resonancia para el estudio de isquemia y viabilidad en aquellos pacientes que ya sabemos que tienen enfermedad coronaria y que son susceptibles de revascularización. Y por otro lado, la resonancia magnética cardíaca está recomendada siempre que el eco tenga mala calidad de imagen, y esto es muy importante que lo tengamos en cuenta. Clase 1, nivel de evidencia C, que muchas veces no la pedimos, pues muchas veces por problemas logísticos, ¿no? Y a veces el eco no nos da la calidad de imagen necesaria, ¿no?, para hacer un diagnóstico completo de nuestros pacientes, y siempre que necesitamos caracterizar el tejido miocárdico, ¿no?, sobre todo en presencia o con sospecha de enfermedades infiltrativas, Fabry, miocarditis, amiloidosis, ¿no?, y otras enfermedades con estas características. Clase 1, nivel de evidencia C. Nosotros a lo largo de la presentación vamos a hablar de dos grupos fundamentales, los pacientes con fracción de eyección reducida y los pacientes con fracción de eyección preservada. Y vamos a intentar aclarar cuál es el papel que juegan las distintas técnicas de imagen en el estudio etiológico de estos enfermos. En ambos casos de FEBI reducida y FEBI preservada, el papel fundamental de la imagen va a ser en establecer el diagnóstico diferencial entre pacientes en los cuales la etiología de la insuficiencia cardíaca es la enfermedad coronaria, pacientes isquémicos o no isquémicos, que sabemos que es esencial porque realmente es la única etiología de insuficiencia cardíaca que tiene un tratamiento específico y que ha demostrado que con un tratamiento de revascularización mejora el pronóstico de nuestros enfermos. Una vez hecho el diagnóstico diferencial entre si el paciente es isquémico o no isquémico, vamos a ver cómo las técnicas de imagen nos van a ayudar en definir etiologías específicas que bien tienen un tratamiento concreto o bien, bueno, pues tienen un pronóstico diferenciado o nos obligan a hacer un estudio familiar o otros aspectos que pueden resultar importantes en el estudio de los pacientes con insuficiencia cardíaca. Y aunque no hablaremos de ello, recordarles a todos que las técnicas de imagen son esenciales en el pronóstico de los pacientes con insuficiencia cardíaca. Empezamos con los pacientes con FEBI reducida y en el primer apartado, que es diferenciar si es un paciente isquémico o no isquémico. Empezamos con el ecocardiograma, que lo que vamos a buscar fundamentalmente es la presencia de alteraciones de la contractilidad segmentaria. Básicamente, cuando tenemos un paciente con disfunción ventricular, nos podemos encontrar dos escenarios. Un paciente, como el que están viendo en la imagen, que lo que tiene pues, es una hipoquinesia global, sin que veamos claras alteraciones de la contractilidad segmentaria y que, por tanto, no nos dicen si sí o si no el paciente puede tener o no enfermedad coronaria. En otras ocasiones nos encontramos este tipo de imágenes, como ven en la imagen de la izquierda sin contraste y en la imagen de la derecha con contraste. Es un paciente también
también con insuficiencia cardíaca, en el cual tenemos un ventrículo izquierdo dilatado con disfunción sistólica y vemos alteraciones de la contractilidad. Concretamente vemos que todo el septo anterior, el ápex y la cara lateral distal están aquinéticos, de hecho están aneurismáticos, ¿no? Y podemos afirmar que este paciente tiene una disfunción ventricular izquierda de etiología isquémica. Además de la valoración de la contractilidad segmentaria, unos estudios un poquito más avanzados de ecocardiografía, como son el estudio de la deformación miocárdica mediante técnicas de speckle tracking, nos permite evaluar cómo se deforma el miocardio. Y este parámetro, el que todos probablemente hayan oído hablar de él ya, el strain longitudinal global, es un parámetro que nos habla que es más sensible que la contractilidad para detectar pues, alteraciones precoces en la deformación del miocardio. De esta forma, si nosotros tenemos una alteración de la contractilidad que a lo mejor a simple vista no la podemos ver con tanta exactitud porque nuestro ojo no es capaz de reconocerla, podemos detectar un strain anormal incluso cuando hay pequeñas alteraciones no tan evidentes de la contractilidad. Les muestro un caso de una miocardiopatía dilatada no isquémica en el cual tenemos un strain longitudinal global muy reducido. Vamos a ver que los valores normales están en torno a menos 20 y en este caso es de menos 9,5, pero en ocasiones y en caso de pacientes isquémicos, pues como el que les he mostrado previamente, lo que podíamos encontrar son esas alteraciones segmentarias en el strain de cada uno de los segmentos que orientan a la presencia de enfermedad coronaria. Todo lo que sea alteraciones localizadas en un segmento, en un territorio coronario, nos van a apoyar el diagnóstico de etiología coronaria en los pacientes con disfunción ventricular izquierda. Si pasamos a la resonancia magnética cardíaca y también en el contexto del diagnóstico diferencial entre isquémicos y no isquémicos, vamos a ver que podemos evaluar muy bien pues, la morfología y la función. Sabemos que la reso pues, es el gol estándar para valorar los volúmenes y la fracción de eyección del VI y del VD, y no debemos olvidar el VD, que muchas veces con eco es difícil evaluar la contractilidad y ver la función sistólica del ventrículo derecho. Podemos hacer una caracterización tisular estudiando la fibrosis de reemplazo, diagnóstico diferencial pues, entre isquémicos y no isquémicos y ver si hay fibrosis, y luego nos permite estudiar fenotipos específicos de determinadas cardiopatías con la morfología y con el patrón de realce. Más recientemente tenemos unas secuencias que son los mapas de T1 y T2 que evalúan de una forma mucho más exacta, y cuando a veces no tenemos todavía fibrosis como tal que podamos detectar con el realce tardío, fibrosis difusa del miocardio, y eso nos ayuda a ser más precoces, ¿no?, en el diagnóstico de determinadas cardiopatías. En las isquémicas y no isquémicas, bueno, el papel fundamental es la presencia de realce tardío. Ven en esta imagen, si fíjense en la figura de la izquierda, cuando tenemos un aumento del espacio extracelular, cuando hay una necrosis miocárdica, aumenta el espacio extracelular. Cuando nosotros ponemos el contraste que usamos en resonancia, el gadolinio, este contraste se queda acumulado en ese espacio extracelular, y cuando hacemos las imágenes de realce tardío a los 10 minutos de haber puesto el gadolinio, vamos a ver que esa zona donde tiene acúmulo de contraste la vemos brillante. ¿Por qué? Porque altera las propiedades del miocardio y se queda retenido en ese nivel. La presencia de ese realce tardío no es patognomónico de una u otra etiología, sino que la distribución de ese realce tardío sí que lo es. De forma que cuando tenemos afectación del subendocardio en un territorio de una arteria coronaria, siempre estamos ante un paciente que tiene enfermedad coronaria y que por tanto podemos establecer el diagnóstico de etiología isquémica. Ven en la imagen superior, tenemos un realce que no ocupa todo el espesor del miocardio, es un realce subendocárdico, y en la imagen inferior tenemos un realce que ocupa todo el espesor del miocardio y por tanto es un infarto transmural. En casos que nos encontremos disfunción ventricular izquierda y este tipo de realce tardío, podemos afirmar que se trata de un paciente con una etiología isquémica de la insuficiencia cardíaca. Otros tipos de realce, lo veremos posteriormente, no afectan al subendocardio en el territorio de una arteria coronaria y por tanto nos hacen pensar en diagnósticos alternativos. El realce tardío, hay muchos trabajos ya bastante antiguos del papel del realce tardío en el diagnóstico diferencial y de la reso en el diagnóstico diferencial entre isquémicos y no isquémicos en pacientes con disfunción ventricular izquierda, y vemos que siempre el realce tardío es el que tiene unos mejores exactitudes diagnósticas y mejores valores predictivos positivos y negativos. De forma que en las imágenes de la izquierda abajo van a ver un patrón de realce que no afecta al subendocardio en una paciente con disfunción ventricular importante de etiología no isquémica, y a la derecha un paciente que por el contrario tiene un realce subendocárdico muy marcado a nivel de la cara lateral, llega a ser transmural
en el ápex y vemos aquí en la cara inferior y en la cara anterolateral en un enfermo que tenía enfermedad coronaria de 3 vasos. ¿El escáner puede ser de ayuda en el diagnóstico diferencial en mis pacientes con disfunción ventricular e insuficiencia cardíaca? Pues indudablemente. Al final, el gol estándar pues, para ver que hay o no enfermedad coronaria, hasta hace poco, bueno, sigue siendo la coronariografía invasiva, pero disponemos de la tomografía computerizada que nos permite evaluar la anatomía coronaria y la presencia de lesiones con un valor predictivo negativo muy bueno y que puede ser muy útil en pacientes con insuficiencia cardíaca en los que la probabilidad de enfermedad coronaria es baja, pero que estamos obligados a descartarlo. Podemos evaluar, antes de realizar la angiografía coronaria, la calcificación de las arterias coronarias, que si bien no me descarta la presencia de enfermedad coronaria, es un dato que se asocia a peor pronóstico y me dice que la probabilidad de encontrar enfermedad coronaria es más alta. Pero realmente, si yo me quiero quedar tranquilo con mi paciente y confirmar que la etiología de la disfunción ventricular no es enfermedad coronaria, tengo que hacer una angiografía coronaria y evaluar la presencia de lesiones. Ven aquí una lesión muy crítica en una DEA proximal, en una paciente con disfunción ventricular. Vamos a ver también imágenes, ¿no? Totalmente contrapuestas. Tenemos en el centro un paciente con insuficiencia cardíaca, disfunción ventricular y coronarias que no muestran lesiones significativas y que son sanas, y a la derecha un paciente con el mismo fenotipo clínico pero que sin embargo muestra unas lesiones, ¿no? Muy importantes con enfermedad arterial difusa, placas cálcicas, placas blandas, ¿no? Y muchas lesiones coronarias que justifican la disfunción ventricular izquierda. Hay bastantes trabajos que han evaluado la utilidad del TAC de coronarias para detectar la etiología isquémica comparado con la angiografía no invasiva, viendo unos resultados muy superponibles, ¿no? A la realización de un cateterismo, que era una cosa que probablemente más antes hacíamos en todos los pacientes que tenían disfunción ventricular, pues es la única causa que podemos tratar, ¿no? Y era lo primero que queríamos descartar en todos nuestros enfermos. El escáner, además de ver la anatomía coronaria, nos permite también evaluar las características del miocardio y a veces podemos encontrarnos una menor intensidad de señal a nivel del miocardio que sugiere la presencia de necrosis previa o incluso transformaciones cálcicas, ¿no? De determinadas lesiones que confirman la presencia de necrosis previa y nos confirman el diagnóstico de etiología isquémica de la disfunción ventricular. En cuanto a formas más específicas, y una vez que hemos descartado y sabemos que nuestro paciente no tiene enfermedad coronaria, bueno, la ecografía nos permite detectar formas específicas de disfunción ventricular, ¿no? Por ejemplo, la presencia de hipertrabeculación, ¿no? Y el diagnóstico de miocardiopatía no compactada, como pueden ver en estas imágenes con contraste. Pero probablemente es en estos casos en los que la resonancia magnética cardíaca aporta mucho más información que el eco. Pues al final el eco es mucho más inespecífico y no permite hacer esa caracterización tisular, que es el punto fuerte que tiene la resonancia, además de la mejor calidad de imagen que tenemos para evaluar la morfología y función. Y vemos, ¿no?, cómo también, parecido a como hacíamos con el ecocardiograma, pero de una forma mucho más nítida, ¿no?, y con una mejor visualización, nosotros podemos establecer el diagnóstico, ¿no?, de miocardiopatía no compactada como causa de la disfunción ventricular de este paciente. Pero sobre todo es, como decía al principio, la caracterización tisular lo que nos va a ayudar. Y volvemos a esta diapositiva tan importante y que van a ver a lo largo de la presentación de los patrones de realce tardío. Ya sabemos que la presencia de realce tardío es sinónimo de fibrosis y que la presencia de fibrosis no es igual a necrosis o a etiología isquémica, pero sí el patrón es el que nos ayuda a diferenciar. Una vez que ya no tenemos afectación subendocárdica en el territorio de una arteria coronaria, las imágenes de la izquierda, sabemos que el paciente no es isquémico y los distintos patrones nos pueden ayudar a hacer el diagnóstico diferencial. En el caso de la miocardiopatía dilatada con disfunción ventricular izquierda, el hallazgo más frecuente que vamos a encontrar es la presencia de una estría intramiocárdica a nivel del septo interventricular, que es lo característico de la miocardiopatía dilatada con disfunción ventricular. No lo vemos en todos los enfermos, en un 30-40% de los enfermos lo podemos ver y se asocia a un peor pronóstico. También podemos ver en ocasiones pues otras morfologías, como puede ser la presencia de una afectación subepicárdica inferolateral, ¿no?, como ven aquí,
que podemos ver en pacientes que han tenido una miocarditis, en pacientes con enfermedad de Chagas, que pueden cursar con miocardiopatía dilatada y a veces no tenemos todavía el diagnóstico, ¿no? O otras etiologías que podemos ver, aunque eso lo vemos más en fracción de eyección preservada, en los puntos de inserción del ventrículo derecho, en el caso de la miocardiopatía hipertrófica, en el septo subepicárdico, en el caso de, por ejemplo, la sarcoidosis o algunas formas de miocarditis, y un patrón subendocárdico global, como ven aquí, que no consideramos isquémicos porque afecta a todos los territorios de las coronarias y por tanto es muy difuso, ¿no?, que vemos en pacientes con amiloidosis y que en ocasiones pues también tienen disfunción ventricular. Además del realce tardío, que lo que ve es fibrosis de reemplazo cuando ya tenemos mucho aumento del espacio extracelular, tenemos otras secuencias de las que hablaba al principio, que son las secuencias de mapas, los mapas de T1 y T2. Son secuencias relativamente novedosas, llevan en la práctica clínica pues 6-7 años, que lo que hacen es que evalúan la constante T1 y T2 del miocardio y además el componente del espacio extracelular. Todos los tejidos, cuando les metemos a los pacientes en la resonancia magnética, los distintos tejidos tienen una constante T1 y una constante T2 que está definida y que se considera normal con un determinado valor cuando se someten pues, a una resonancia magnética de 1,5 o de 3 teslas. Cuando hay patología en ese tejido, el cerebro, el hígado, el corazón, ¿no?, y hay fibrosis, esa constante T1 y T2 se altera. Si nosotros utilizamos unas secuencias que son capaces de cuantificar la constante T1 o la constante T2 en esos tejidos, podemos diferenciar y podemos detectar cuando ese tejido es anormal. Y esta capacidad que tienen estas secuencias es la de detectar esas alteraciones antes de que haya una gran fibrosis, o sea, son más precoces y más sensibles en la detección de la enfermedad del miocardio. Y de esta forma lo que hacen es que detectan fibrosis difusa, detectan fibrosis cuando el realce tardío no es capaz de verlo y parece que es un estudio normal y sin embargo con estas secuencias somos capaces de verlo. De esta forma, como pueden ver a la derecha, tenemos una gráfica en la que tenemos por un lado la constante T1 y los valores normales y anormales de constante T1 muy bajitos o muy elevados, y por otro lado tenemos el volumen extracelular, que lo calculamos cuando utilizamos contraste y en las secuencias de T1 que hacemos después del contraste. Y de esta forma van a ver que nosotros podemos posicionar lo que son los valores normales de volumen extracelular y de constante T1 en un sujeto normal y que tenemos distintas enfermedades, ¿no?, que tienen un comportamiento muy diferente tanto en T1 como en espacio extracelular, tanto porque estén muy elevados o porque estén muy bajos. Vamos a ver que en muchas ocasiones hay solapamiento, ¿no?, y el contexto clínico, el electro, la sospecha clínica es fundamental, pero hay algunas, ¿no?, como son la patología aguda, ¿no?, como es el infarto agudo de miocardio o como es la amiloidosis cardíaca, ¿no?, que tienen unos valores muy, 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 muy elevados, ¿no?, con respecto a lo que sería un sujeto normal y son bastante características de la patología, de forma que junto con la morfología, las características morfológicas, la función, las secuencias que hacemos de sangre negra que nos permiten, que son más clásicas, pero que nos permite ver si hay grasa en el miocardio, sobre todo si hay grasa o si hay edema en el miocardio. Estas secuencias, ¿no?, nos van un poquito más allá y cuando tenemos un estudio aparentemente normal nos permiten establecer el diagnóstico de que hay alguna patología en el corazón. Hemos visto que hay una correlación muy buena entre los parámetros de mapas T1 y la fibrosis medida por biopsia endomiocárdica, y vamos a ver que, como les decía, es bastante más precoz las alteraciones que nos encontramos y es muy útil en el diagnóstico precoz, por ejemplo, de una miocardiopatía dilatada incipiente en sus fases iniciales, pues en comparación con los trastornos adaptativos de un corazón de atleta. Y esto, fíjense, que tiene una gran importancia de cara a iniciar un tratamiento cardioprotector en fases tempranas. En FEBI reducida el escáner, bueno, además de ver las coronarias, no debemos olvidar que muchas veces los pacientes, el primer diagnóstico se establece pues, por síntomas a lo mejor no tan característicos de insuficiencia cardíaca y el paciente pues, consulta por un dolor torácico atípico, se hace un TAC de coronarias y además de ver que las coronarias son normales, nos encontramos con esta morfología de miocardio no compactado, ¿no?, y nos permite establecer el diagnóstico aun cuando lo que íbamos a mirar eran las coronarias, ¿no? Entonces, bueno, igual que nosotros evaluamos
el miocardio y las características morfológicas del miocardio con la resonancia o con el eco, cuando analizamos el TAC no debemos dejar de ver estas alteraciones y estudiarlas porque a veces nos llevamos sorpresas. Pasamos al otro gran capítulo del que íbamos a hablar en esta presentación, que son los pacientes con FEBI preservada. En los pacientes con FEBI preservada lo fundamental es estudiar sobre todo la función diastólica, ¿no? Y para ello, bueno, pues este algoritmo me ha gustado mucho, ¿no? Porque al final pues nosotros hacemos nuestro algoritmo diagnóstico, vamos al ecocardiograma que nos va a poner de manifiesto pues las primeras alteraciones que podemos encontrar en nuestro paciente, y lo que tenemos que hacer sobre todo es estudiar las presiones de llenado. Pero fíjense que aquí ya hablan, ¿no?, de que en muchas ocasiones cuando tenemos un paciente que consulta por insuficiencia cardíaca y empezamos a hacer el eco, lo que nos encontramos es que establecemos el diagnóstico de una miocardiopatía pues que puede cursar con insuficiencia cardíaca, una miocardiopatía específica, y en ese caso vamos a ver posteriormente que tenemos distintas herramientas para intentar establecer el diagnóstico etiológico. Y muchas veces no encontramos un fenotipo muy característico de una miocardiopatía y entonces tenemos que ir a estudiar las presiones de llenado, que es lo más importante en el caso de los pacientes con disfunción diastólica, y en caso de que no encontremos datos de aumento de presiones de llenado, pues ya el algoritmo nos lleva a establecer pues a lo mejor el hacer incluso un cateterismo o un eco, ¿no?, intentando desencadenar, ¿no?, la disfunción diastólica pues con el esfuerzo, ¿no? Los parámetros más importantes pero esto último que comentaba es mucho menos frecuente que tengamos que realizar en la práctica clínica. Lo más habitual y lo que tenemos que evaluar a nuestros pacientes con FEBI preservada es la masa ventricular, el espesor parietal relativo, el volumen de la aurícula izquierda, la función diastólica con la E' en reposo y la presión sistólica de la arteria pulmonar. Y con eso vamos a ver que lo que más encontramos en nuestros pacientes con insuficiencia cardíaca con FEBI preservada es la presencia de hipertrofia ventricular y remodelado concéntrico y el incremento del tamaño de la aurícula izquierda. Si tenemos eso y tenemos tenemos esas características que no nos haga pensar en ninguna otra cardiopatía y tenemos presiones de llenado elevadas, pues tenemos establecido el diagnóstico. Solo quería decir que en muchas ocasiones a veces el determinar la función diastólica no es tan sencillo en la práctica clínica, ¿no?, y con el ecocardiograma, y que en muchas ocasiones se está prestando especial atención, igual que estudiábamos la deformación miocárdica del ventrículo izquierdo con speckle tracking, podemos utilizar speckle tracking para estudiar la deformación de la aurícula izquierda en estos pacientes, que parece que nos puede ayudar en esos pacientes grises en los que no tenemos claro que exista una clara disfunción diastólica. Cuando queremos estudiar ya la etiología de esos pacientes con insuficiencia cardíaca sin que hayamos encontrado un fenotipo muy característico de una u otra cardiopatía, tenemos que ir a detectar y a descartar la presencia de enfermedad coronaria, como les decía al principio. Y para eso, en las guías de síndrome coronario agudo publicadas en el año 2019, ya se especifica que los pacientes que consultan por disnea o incluso con clínica de insuficiencia cardíaca tenemos que descartar la presencia de enfermedad coronaria, y para ello disponemos pues de las técnicas de imagen no invasivas, las pruebas de las técnicas de imagen funcionales, estudio isotópico con esfuerzo, eco de estrés, eco de ejercicio, y que vamos a utilizar, todas ellas son una indicación clase 1 y vamos a utilizar una u otra en función de la probabilidad pretest del paciente. Sería imposible hacer un repaso de todas las técnicas de imagen que podemos utilizar en estos pacientes para el diagnóstico de la enfermedad coronaria, pero solo recordarles que cuanto menos probable es la presencia de enfermedad coronaria, más nos tenemos que ir a la realización de un TAC de coronarias, probabilidad baja o probabilidad intermedia, y que a medida que aumenta mi probabilidad pretest de tener enfermedad coronaria, tenemos que ir a pruebas relacionadas con imagen o incluso la necesidad de realizar una coronariografía. Una vez que hemos descartado la presencia de enfermedad coronaria y nos parece que este paciente no tiene enfermedad coronaria como causa de su insuficiencia cardíaca, vamos a ver que la hipertrofia ventricular es lo que con más frecuencia nos encontramos en este grupo de enfermos con FEBI preservada e insuficiencia cardíaca, y que en ocasiones esta hipertrofia ventricular pues puede ser en el contexto de una cardiopatía hipertensiva con disfunción diastólica sin más, pero en muchas ocasiones tenemos que establecer el diagnóstico diferencial con otras enfermedades. Algunas de ellas, ¿no?, que como es la amiloidosis cardíaca,
clínica que suponen un verdadero reto y es en la que quería detenerme un poquito, puesto que disponemos ahora de tratamientos específicos que pueden cambiar el pronóstico de nuestros pacientes. De esta forma, cuando vemos imágenes como estas, ¿no?, en un paciente con mucha hipertrofia ventricular muy marcada, tenemos que tener en cuenta que la presencia de esta disfunción ventricular y ese grado de hipertrofia, junto con algunos marcadores, ¿no?, o lo que llamamos red flags, ¿no?, nos tienen que hacer pensar en la presencia de una miocardiopatía infiltrativa por amiloide, ¿no?, la presencia de derrame pericárdico, hipertrofia de ventrículo derecho, engrosamiento valvular o del septo interauricular, el bajo gasto y la presencia, ¿no?, de un strain del ventrículo izquierdo, una deformación miocárdica normal con una preservación del ápex y una ligera conservación del strain a nivel de los segmentos basales, nos debe hacer pensar en este diagnóstico, y nosotros como clínicos debemos, cuando lo sospechamos o cuando hay datos clínicos que nos orientan al diagnóstico, debemos pedirle a los ecocardiografistas que hagan esta valoración. Hay un score ecocardiográfico pues bastante sencillo de hacer, que es muy útil, ¿no?, y que parece que tiene una alta rentabilidad tanto para el diagnóstico de amiloidosis por cadenas ligeras como para el diagnóstico de amiloidosis por transtirretina, y vemos que utiliza pues el espesor relativo, el TAPSE, la función diastólica y el strain longitudinal y el grado de afectación apical con respecto a los segmentos basales de forma muy sencilla y bastante fiable. Cuando vamos al diagnóstico diferencial con otras patologías, ¿no?, tanto la amiloidosis, sarcoidosis, Fabry o pericarditis constrictiva, vemos que el eco se emplea mucho, pero como les decía, en la FEBI reducida la resonancia juega un papel fundamental. En la amiloidosis y en el diagnóstico diferencial de otras etiologías como sarcoidosis, y también en el diagnóstico de la pericarditis constrictiva. En la FEBI preservada la reso no es esencial, no permite evaluar la función diastólica, pero sí que por la caracterización tisular y con esos mapas de T1 y T2 nos permite detectar la fibrosis, ¿no?, de reemplazo y difusa, y nos permite establecer diagnósticos etiológicos concretos, ¿no? Volvemos a la diapositiva en la que no me voy a entretener, los patrones, ¿no?, que me ayudan a uno y otro diagnóstico, y los mapas, ¿no?, que me van a ayudar en el diagnóstico diferencial. La presencia de fibrosis difusa en FEBI preservada se asocia con la presencia de más disfunción diastólica, y es un dato que nos puede ayudar en pacientes en los que por lo que sea no tenemos claro cuáles son los síntomas o el eco no es tan concluyente en la determinación de la función diastólica. Pues la presencia de fibrosis nos va a apoyar al diagnóstico de disfunción diastólica, fibrosis difusa con las secuencias de T1, y por supuesto nos va a ayudar tanto las secuencias de mapas como el realce tardío al diagnóstico etiológico pues de pacientes como este, ¿no?, que a veces el eco no es tan concluyente en la amiloidosis cardíaca. Con la resonancia vamos a poder estudiar la morfología igual que hacemos con el eco, y podemos ver este patrón de realce tardío difuso tan característico que afecta de forma global a su endocardio y que es muy sugerente de amiloidosis cardíaca, junto con los valores tan elevados de T1 y volumen extracelular, ¿no?, de forma que la resonancia también tiene sus red flags, ¿no?, que nos hacen pensar en amiloidosis cardíaca. Además, en pacientes con FEBI preservada, la presencia, la resonancia magnética junto con el eco nos permite establecer con los valores de mapeo, el volumen extracelular, el realce y el strain, nos permite establecer mucho mejor el diagnóstico diferencial entre cardiopatía hipertensiva y sujetos normales, o enfermedades como puede ser la miocardiopatía hipertrófica o la cardiopatía hipertensiva, que muchas veces cursan con insuficiencia cardíaca y el diagnóstico diferencial no es tan fácil, o permitirnos diagnosticar en fases iniciales una sarcoidosis cardíaca que necesita un diagnóstico etiológico y que en muchas ocasiones el manejo y el pronóstico es diferente. No quería terminar la presentación sin hablarles de la miocardiopatía, del diagnóstico diferencial entre miocardiopatía restrictiva y pericarditis constrictiva. Muchas veces esto es un gran reto diagnóstico, y suelo recordarles que con la resonancia magnética, con estas secuencias de T1 de sangre negra, podemos evaluar muy bien el pericardio y el grosor del pericardio, que es clave para establecer el diagnóstico diferencial, y que con el eco a veces no somos capaces de hacerlo, y luego con las secuencias de respiración libre podemos ver perfectamente el movimiento septal anómalo como consecuencia de una fisiología constrictiva. Y ya para concluir, espero haberles convencido de que las técnicas de imagen son esenciales en los pacientes con insuficiencia cardíaca, van de la mano en el diagnóstico, estudio etiológico, pronóstico y guiar el tratamiento, que daría para varias sesiones distintas.
nos permite el diagnóstico y la clasificación de la enfermedad, establecer el diagnóstico diferencial entre etiología isquémica y no isquémica, que no es poco en estos pacientes, el diagnóstico de formas específicas y miocardiopatías que cursan con insuficiencia cardíaca y bueno, nos aporta muchísimos parámetros pronósticos en los que no he entrado y nos ayuda a guiar el tratamiento. Muchísimas gracias y espero que les haya sido útil.